Absolutamente todos luchamos con el pecado en nuestra vida. Es importante saber esta verdad, que todos los cristianos, aún los que tienen años de ser cristianos, aún los que son adultos mayores, todos los cristianos, los recién convertidos, los niños, los jóvenes, hombres, mujeres, luchamos contra el pecado en nuestra vida. Es una condición, por decirlo así, normal en el Hijo de Dios, que por un lado anhela agradar a Dios y se deleita en el Señor, y por el otro lado va a tener una lucha diaria contra su carne, contra el enemigo, contra el desánimo, contra la tentación. Saber esto es importante porque hay creyentes que piensan que cuando uno se hace cristiano ya no lucha con el pecado, y al ver que ellos están luchando se sienten mal. Creen que eso no es normal en su vida y pueden llegar incluso a ocultar, a vivir una doble vida, a irse por el lado de la hipocresía, querer aparentar y fingir que todo está bien y que hay santidad y perfección absoluta, pero en lo privado están luchando y lo peor, no tienen las herramientas para vencer el pecado. En Cristo todos nuestros pecados son perdonados, pero ya hemos hablado que el pecado tiene duras consecuencias y la victoria comienza con reconocer que existe una lucha. Si una persona no admite que está enferma, no va a ir a buscar ayuda al médico, como dice el programa de limpieza interior de nuestra iglesia, o todos los grupos de recuperación de adicciones. Dice, el primer paso es reconocer que tenemos un problema. Es un paso de humildad, donde decimos, necesito ayuda. Pablo lo dijo con estas palabras en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Resuenan aquellas famosas palabras de aquel personaje, ¿verdad? Que decía, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Algo así dijo Pablo, ¿verdad? Dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me puede ayudar? Mi condición es miserable. Impresionante leer en Romanos 7 la confesión de Pablo de que él todavía lucha con el pecado en su vida. Imagínense, uno se imagina que estos grandes hombres de Dios en la Biblia eran unos súper espirituales que no luchaban, pero no. Pablo dice al final del capítulo 7, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él decía, lo bueno que quiero hacer, no lo termino haciendo por el pecado que mora en mí. Y lo malo que no quisiera hacer, lo termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta lucha diaria? Todos los cristianos, los pastores, los diáconos, las ovejas, todo mundo lucha con alguna forma de pecado en su vida. En algunos puede ser debilidades, tentaciones, adicciones, depresión. En otros puede ser el mal carácter, su temperamento que todavía no está gobernado totalmente por el Espíritu Santo. Hay días que andamos en la carne, nos sacan de quicio fácil, nos desanimamos. Luchamos con la mentira, con la avaricia, con la envidia, con el amor al dinero. Ahora, todas estas cosas, el Señor Jesucristo las llevó en la cruz. Él pagó. Ahora delante de Dios somos vistos como justos y santos en Cristo. Nuestra identidad no está en ese pecado, pero nuestra lucha con ese pecado continúa todos los días mientras vivamos en este cuerpo. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire qué tremendo, el mensaje de hoy es sencillo. La solución no está en tus propias fuerzas. La solución no está en querer obedecer leyes externas. La solución está en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él responde y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En el siguiente capítulo veremos específicamente la solución que Pablo da, o que el Señor le da al apóstol Pablo, para todos los cristianos que luchamos todavía con la carne. Pero ya en este capítulo se nos dice lo que no es la solución. La solución no está en la fuerza de voluntad. En el antiguo pacto, las personas por fuerza de voluntad tenían que tratar de obedecer una ley que estaba escrita en piedra, los 10 mandamientos. Y esa ley todo el tiempo estaba demandando justicia. Los 10 mandamientos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos, no te hagas imagen, guarda el día de reposo. Todos estos mandamientos los debía de cumplir el ser humano a pura fuerza de voluntad, pero Pablo nos dice lo que le sucedía a él y le sucede a todos los seres humanos desde Adán, que cuando les ponen una ley, en lugar de cumplirla, al ratito la están rompiendo. Y dice Pablo, el problema es que la ley que era para vida, o sea, los mandamientos no son malos, la ley es buena, santa, justa, pero a mí me produce muerte, porque yo soy pecador, dice, vendido al pecado. Lo dice ahí en Romanos 7.
Eso significa que por nuestra naturaleza caída, por nuestra condición pecaminosa, y no es que Dios nos haya hecho imperfectos, es que cuando le dimos la espalda a Dios, caímos en este estado de desgracia y de miseria, donde Pablo dice miserable de mí, ¿verdad? En vez de tratar de agradar a Dios, porque veo el mandamiento, lo entiendo, sé que es bueno para mí, pero a mí me produce muerte. El mandamiento, hermano, en el corazón del inconverso lo que produce es más rebeldía, como que la ley lo que hace es revolver más las ganas de pecar. No es que el mandamiento sea malo, el problema está en el corazón humano. Por eso en otro lado Pablo dice, el poder del pecado está en la ley. Usted a un inconverso le pone reglas y le dice, no hagas esto, más ganas de hacerlo le van a dar. Van, por ejemplo, un grupo de cipotes caminando por la calle y podrían pasar desapercibidos de una casa abandonada que está ahí. Pero si la casa tiene un rótulo que dice no entrar, se castigará a los que entren en este lugar. Ya los cipotes van a empezar a voltear a ver para todos lados, se van a tratar de meter, les va a despertar esa curiosidad. El mandamiento, dice Pablo, a mí me resultó para muerte, porque vivificó el pecado en mí. De manera que la solución al pecado y a la condición humana no está en la ley. La ley lo único que hace es un espejo que nos muestra nuestra condición pecaminosa. La ley no nos puede salvar. La religiosidad, los mandamientos, la moralidad, el tratar de reformar nuestra conducta externamente, eso no nos puede salvar, porque a la larga va a producir una mayor rebeldía y una mayor pecaminosidad. En la ley se nos exige santidad a la cual no podemos dar, pero en la gracia de Dios, por medio de Cristo, se nos suple esa santidad que nos hace falta. La diferencia principal de la ley y la gracia es que la ley exige santidad y no la podemos dar, mientras que la gracia suple esa santidad que nos hace falta. Jesucristo es la respuesta a la lucha del hombre con el pecado. Si estás luchando con un pecado, el mundo lo que te ofrece es simplemente tratar de modificar tu conducta externamente, pero solo Cristo puede cambiar el corazón. Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y nos da su Espíritu Santo, el cual escribe los mandamientos en nuestro corazón. Si el cambio es de adentro para afuera, entonces yo puedo ser transformado por el poder de Cristo. Solo en Jesucristo vamos a encontrar victoria. Solo la gracia de Dios nos suple esa santidad que nos hace falta. La ley solo nos condena, nos muestra lo lejos que estamos de cumplirle al Señor. Pero la gracia de Dios en Cristo produce en nosotros amor por el Señor, amor por el prójimo y amor por la ley de Dios. Obediencia verdadera a la ley de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es cierto que el cristiano obedece los mandamientos del Señor, pero no por un legalismo, sino por el Espíritu Santo que produce fruto en él y lo hace cada día más parecido a Cristo. Entréguele su vida a Jesús y deje que Él le dé la victoria contra el pecado.